Muchas gracias, señor presidente. Señorías, estamos ante una cuestión que es importante y que preocupa a la gente de la calle, porque al final, cuando hablamos de corrupción unido al mundo de la política, estamos hablando de algo muy serio, de algo que pone en cuestión el sistema democrático. Un sistema democrático que tiene que estar basado en algo que es fundamental, que es la igualdad de oportunidades. Y precisamente cuando hablamos de la financiación de los partidos, estamos hablando de algo que afecta muy directamente a la igualdad de oportunidades, porque eso indudablemente hace que unos partidos, unas fuerzas políticas puedan tener muchos más medios que otros de forma ilegal. Y esta es la cuestión que está encima de la mesa con este proyecto de ley que tiene un título, que es el control de la actividad económico-financiera de los partidos, y que está también detrás de todas estas medidas que desde el Gobierno se han impulsado en aras de, teóricamente, combatir la corrupción. Y yo, miren ustedes, a mí me viene, cuando ustedes hablan de este tema y viendo en lo que se está plasmando en la realidad, pues aquella frase del príncipe de Salina, don Fabrizio Corbera, en El gato pardo, cuando decía que hay que cambiar todo para que todo siga igual. Y realmente detrás de todas estas iniciativas legislativas han ido cambiando cosas en el ámbito positivo, pero en el fondo para que todo siga igual. Y eso me preocupa especialmente, ¿no? Y una forma y una muestra clara de que todo sigue igual es lo que han hecho también con esta ley, que han incurrido en una corruptela legislativa en la que ustedes están incurriendo continuamente, que es aprobar en una ley que se refiere al control de la actividad económico-financiera de los partidos. Ustedes han modificado la ley de partidos, cuando modifican el apartado 3 del artículo 9, en un sentido que no tiene nada que ver con la actividad económica de los partidos. Y es en un sentido que va en la línea que llevan ustedes los últimos 10 años aplicando, cuando aplican esto del todo es ETA y al final aplican medidas que son restrictivas del derecho fundamental de participación política. Porque ustedes, en esta modificación del apartado 3 del artículo 9, que introducen en una ley de control económico financiero de los partidos y que este artículo, esta modificación, no tiene nada que ver con esa cuestión, lo que hacen es introducir conceptos jurídicos indeterminados que permiten que se pueda aplicar esta ley, esta modificación legislativa, precisamente para recortar de forma grave el derecho de participación política. Y esto no es teoría, es práctica. Lo están haciendo continuamente ahora mismo. Si ahora mismo tenemos en los tribunales personas que están siendo juzgadas por hacer única y exclusivamente actividad política, con un rechazo total de la violencia, con un compromiso claro en favor de los derechos y libertades. Y ustedes los están juzgando ahora mismo en la Audiencia Nacional. Hay personas que están juzgadas únicamente por hacer política, aplicando conceptos de estos indeterminados, que yo decía en comisión que sirven incluso para ilegalizar en un determinado momento al Partido Socialista. Porque dice que cuando se utilicen mensajes que utilizan personas que están comprometidas con el terrorismo, se podrá ilegalizar un partido. Y eso me parece, desde el punto de vista democrático, es inadmisible. Eso es corrupción política, eso es corromper la democracia, eso es socavar la democracia. Porque miren ustedes, la libertad, las libertades nunca se defienden recortando libertades. Se defiende precisamente reforzando el ejercicio de las libertades. Contra quienes utilizan la violencia, la única forma de combatirlo es precisamente reforzar a quienes optan por la actuación política, única y exclusivamente actuación política. Y ustedes eso lo están dificultando, con modificaciones en leyes que no tienen nada que ver del derecho fundamental de participación política. Y eso a nuestro grupo le parece especialmente grave. Y les parece una irresponsabilidad en estos momentos en los que todos tendríamos que estar implicados en construir la paz, en hacer las paces, que dice Lederach, el hacer las paces entre todos para contribuir a crear una sociedad más justa en la que todos podamos ejercer nuestras libertades de forma total y normalizada. Y eso es lo que ustedes están impidiendo. Y eso es lo que nos preocupa. Y por eso, en esta ley nos oponemos especialmente, no solo porque no avance lo suficiente en el ámbito del control económico-financiero de los partidos y no garantice de forma clara la igualdad de oportunidades, sino sobre todo porque están utilizando una ley para modificar
otra ley para modificar y recortar un principio fundamental que es el de participación política, que es la línea que están siguiendo ustedes en toda la legislación en los últimos años de esta legislatura. Están abordando una reforma encubierta de la Constitución, recortando derechos fundamentales en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de las libertades. Y eso es inadmisible. Nosotros hemos dicho muchas veces que la Constitución del Estado español, su Constitución, no es admisible para nosotros porque no reconoce los derechos colectivos. Sin embargo, hemos admitido muchas veces que en el ámbito de los derechos individuales era una Constitución muy avanzada. Ustedes, en la práctica, han ido recortando también esos derechos individuales y lo hacen todavía mucho más inaceptable para nosotros y nos hacen que nos reafirmemos en la necesidad de reivindicar la soberanía para nuestro país, para ejercer esa soberanía y crear un ámbito constitucional vasco que reconozca los derechos y libertades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y con esto acabo, señor presidente, porque nuestro compromiso, lo hemos dicho muchas veces en esta tribuna, es contribuir a construir la paz, a construir la convivencia. Y miren ustedes, trabajar por la paz no es devolver mal por mal. Y ustedes, últimamente, en la legislación, están cayendo en ese defecto, en devolver mal por mal, en caer en una dinámica de venganza que no tiene ningún sentido. Nosotros seguimos ofreciendo nuestra mano tendida precisamente para construir la paz, para hacer las paces, para construir una sociedad en la que la violencia no tenga presencia y en la que el respeto y a todos los derechos individuales sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larreina. Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban.